Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 1. Nación del Desorden. Hobart Jaffrey era plenamente consciente de que había vuelto a soñar. No muy lejos, se alzaba un antiguo castillo torcido, casi cubierto de vegetación, y un pintoresco pueblo antiguo, aunque abandonado. Curiosamente, en la distancia el suelo tenía sol, nubes y estrellas. En el cielo había un vasto bosque, con enormes árboles colgando boca abajo como estalactitas en una cueva. Entre el cielo y el suelo había montañas verticales y una gigantesca torre de reloj, como si alguien hubiera colgado estas escenas en una enorme pared. Todo lo que tenía ante él parecía como si el mundo estuviera dentro de una caja. Durante el último mes, Hobart había tenido este sueño con frecuencia. Era tan vívido que lo recordaba todo con claridad al despertar. No había nadie aquí. No, eso no estaba bien. Hobart se giró y vio una figura borrosa no muy lejos de él. Cada vez que Hobart soñaba, se topaba con esta figura. Era tan borrosa que no podía distinguir sus rasgos, solo que tenía la boca abierta como si gritara algo. A veces podía oír los gritos de la figura en el sueño y a veces no. Si no podía oírlo, estaba realmente agradecido porque los gritos hacían que todo su cerebro se sintiera como si estuviera hirviendo y una oleada de locura parecía brotar de su interior. En esos momentos, Hobart se despertaba del sueño y luchaba por combatir la locura que había en su interior. Había especulado una vez si la figura era residente aquí y trató de comunicarse con ella, pero todos los intentos habían fallado. Entonces, al verla, solo pudo optar por huir rápidamente. La figura flotaba más rápido de lo que Hobart podía correr y pronto lo alcanzó. Hobart sonrió con amargura mientras los gritos de la figura le perforaban los tímpanos. La dolorosa sensación de su cerebro revolviéndose regresó. Justo cuando apretaba los dientes, preparándose para despertar, de repente comprendió los gritos de la figura. Nación del desorden. Nación del desorden. ¿La figura había estado gritando Nación del desorden? Un recuerdo largamente enterrado en la mente de Hobart despertó. La Nación del desorden era una de las Sephiroth. Hobart miró a su alrededor con asombro. ¿Era esta la Nación del desorden? ¿No se suponía que estaba en el continente occidental? Despertó bruscamente en la cama. Afuera, la luna roja iluminaba el cielo nocturno y podía oír el canto de los insectos y la brisa que mecía las hojas. Parecía una noche tranquila. Respirando con dificultad, se encontró empapado en sudor frío. Se dio cuenta de que había perdido recuerdos importantes. En el sueño, parecía comprender dónde estaba el mundo onírico, pero ¿por qué no podía recordarlo? No era la primera vez que se sentía así. Hobart había llegado a este mundo hacía un mes. Antes de transmigrar, era un trabajador común en China que disfrutaba leyendo novelas en su tiempo libre. Tras cruzar al otro lado, pronto se dio cuenta de que este era el mundo del Señor de los Misterios. Estaba en el reino de Loen, en la capital, Backlund. El rey en ese momento era Jorge III. Más importante aún, Hobart descubrió que había adquirido algunas habilidades de villante, como una elocuencia mejorada, lo que le hacía más fácil persuadir a familiares y amigos. Sin embargo, había heredado casi todos los recuerdos del propietario original, quien no había consumido ninguna poción ni había entrado en contacto con ningún objeto místico obvio. Desde su llegada, había estado teniendo el extraño sueño cada 2 o 3 días, y ahora era casi una ocurrencia diaria. Este asunto lo inquietaba profundamente. No entendía de dónde provenían sus repentinas habilidades. Esa fue la primera cosa extraña. La segunda fue la pérdida de memoria.
Había leído El Señor de los Misterios varias veces y estaba muy familiarizado con la trama de los primeros volúmenes, pero los posteriores eran solo un concepto vago. Comprendía que la pérdida de memoria podía ser una forma de autoprotección. También recordaba vagamente que poseer cierto conocimiento místico a un nivel bajo podía provocar contaminación. Pero no entendía por qué él había olvidado. Estos pensamientos lo atormentaban mientras un fuerte dolor de cabeza lo invadía, como si alguien revolviera su cerebro con un cuchillo. Al mismo tiempo, sintió una bestia loca dentro de él, lista para destrozarlo y estallar. Esta vez, la locura fue más intensa que nunca. Cayó al suelo, temblando, con ganas de gritar como un loco, destruir todo en la habitación y matar a todos en la casa. Su último aliento de racionalidad lo detuvo. Luchando por reprimir la locura, usó el lenguaje de Hermés que había aprendido en la escuela primaria e intentó pronunciar con claridad. El loco que no pertenece a esta era. Eres el misterioso gobernante sobre la niebla gris. Eres el rey del amarillo y el negro que maneja la buena suerte. Rezo para que me ayudes a reprimir esta locura sin fin. Era la única solución que se le ocurría. Aunque sospechaba que su padre adoptivo era un villante, nunca lo había visto usar poderes ni hablar de lo oculto. No se atrevía a confiarle su situación. A diferencia de él, Hobart confiaba más en Klein, otro transmigrante. Al menos sabía que el loco era compasivo. La fecha actual era principios de julio de 1349. Hobart recordaba vagamente que Klein ya debería haber cruzado y había iniciado el Club del Tarot. No era la primera vez que recitaba el nombre honorífico. Nunca antes había recibido respuesta, pero en teoría, Klein ya debía haberlo evaluado. Esperaba que esta vez llamara su atención. Si esto continuaba, sentía que perdería el control. Recitó el nombre honorífico del loco 7 u 8 veces. Su racionalidad comenzó a ceder. Justo cuando la locura estaba a punto de apoderarse por completo, sintió como si algo lo arrastrara a través de una capa de niebla grisácea y lo llevara a un gran salón. La locura desapareció instantáneamente y Hobart dejó escapar un largo suspiro de alivio. Estaba sentado ante una antigua mesa de bronce moteado. Al final de la mesa se sentaba una figura borrosa, misteriosa y poderosa. Hobart pensó, Klein, finalmente hiciste un movimiento. Capítulo 2. La carta del emperador. En el castillo de la Sefirá, Hobart recuperó sus recuerdos relacionados con la nación del desorden. Ahora estaba seguro de que su amnesia era una forma de autoprotección. Solo allí podía bloquear la corrupción de las secuencias superiores o de los dioses exteriores y así recuperar sus recuerdos. Entonces se dio cuenta de que su conexión con la nación del desorden era similar a la de Klein con el castillo Sefirá. Pero las comparaciones eran odiosas. Fíjense en el castillo Sefirá de Klein, que le permitió iniciar el club del tarot nada más transmigrar, ejem. En cambio, la nación del desorden era una trampa. Hobart sonrió amargamente para sí antes de levantarse y decir: Gran y misterioso loco, gracias por tu ayuda. De no haber sido por la intervención de Klein, se habría vuelto loco. Pensando en su madre adoptiva, su hermana y su hermano dormidos, y en su padre adoptivo ausente, las consecuencias eran impensables. Klein ignoró su gratitud, como si dijera, es un asunto trivial. Preguntó con voz misteriosa: ¿Cómo supiste mi nombre? Klein también estaba algo confundido. Había diseñado su nombre honorífico hacía apenas una semana. Después de contárselo a la justicia y al colgado, este joven lo había estado llamando noche tras noche, despertándolo cada vez. Lo más desconcertante era cómo conocía ese nombre. Klein incluso sintió un escalofrío. Hobart ya había pensado en una respuesta. Honorable loco, comencé a mostrar signos de locura hace un mes. Recé pidiendo ayuda, pero no recibí respuesta.
En mi momento de mayor desesperación, una niebla gris apareció en mi mente y escuché tu nombre honorífico. No era una explicación científica, pero en este mundo, lo místico era la norma. Klein permaneció en silencio unos segundos. Finalmente dijo: No pareces haber consumido ninguna poción. ¿Te volviste loco tras entrar en contacto con algún objeto místico? En la niebla gris podía percibir si alguien era un villante. El aura del joven era más oscura, pero no tenía características místicas claras. Solo había dos posibilidades: o nació con la mitad de una característica de villante, o fue contaminado por un objeto místico. Dado que no había perdido la cabeza del todo ni era inmune, lo más probable era lo segundo. Eso es precisamente lo que me desconcierta, respondió Hobart. No he consumido ninguna poción, ni creo haber entrado en contacto con algo místico. El loco reflexionó y dijo: Hay otros dos como tú. Decidieron tener reuniones periódicas para intercambiar fórmulas, materiales e información. Acepté. Puedes comerciar con nosotros y usar tus conocimientos para resolver tus problemas. Es un honor para mí, dijo Hobart. Todos los lunes, a las 3 de la tarde, sin interferencias. Usa un nombre en clave, añadió Klein. Apareció un mazo de cartas del tarot ante Hobart. Con un suspiro, dijo: Que el destino decida mi nombre en clave. Sacó una carta, el emperador. El símbolo en la silla detrás de Hobart se activó, representando un trono abstracto con un símbolo de caos y distorsión. Tu nombre en clave es el emperador, anunció el loco. Recuerda la hora. Puedes regresar. Tras enviarlo de vuelta, Klein realizó una adivinación. Aunque era raro que alguien supiera tanto sin ser un villante, decidió observarlo un tiempo. Después también abandonó la niebla gris. Tenía que ir a trabajar al día siguiente. Tras regresar a su cuerpo, Hobart se encontró tendido en el suelo en una posición retorcida. Su pijama estaba empapado en sudor y el cabello húmedo le pegaba al rostro. Afuera ya amanecía. Había perdido el sueño. Hoy era lunes, y por primera vez, asistiría al Club del Tarot. Capítulo 3. Nuevo miembro. Temprano por la mañana, Hobart salió de su habitación y se dirigió al comedor del primer piso, donde su hermana y su hermano menores ya estaban desayunando. Su padre adoptivo, el comandante Christian Jaffrey, parecía estar infrautilizado a pesar de su rango. Aún así, seguía siendo un oficial de alto rango y miembro de la clase alta de Backlund. Poseían una espaciosa villa de 2 plantas con un amplio jardín en el municipio de la Emperatriz. Además, Hobart, su hermana Donna, 1 año menor, y su hermano Tyrone, 3 años menor, asistían a las mejores escuelas primarias y secundarias públicas de Backlund y habían ingresado fácilmente a la Universidad de Backlund, conocida como la número 1 del país. Sin embargo, sus condiciones de vida y su trato distaban mucho de los que disfrutaba la nobleza. Hobart consideraba que su padre adoptivo no era muy apreciado debido a la precaria situación económica de la familia. Recordó que otro general, Emilio, parecía tener una fortuna considerable. Últimamente, Hobart solo había conseguido ahorrar 15 libras, lo que probablemente era menos que el dinero de bolsillo de una joven como la señorita Justicia. En comparación con el señor Klein, su situación inicial era mucho mejor. Recordó que los fondos iniciales de Klein eran de solo 1 libra, que debía cubrir la comida de 3 personas. Donna, con su cabello dorado ligeramente rizado, guardó su leche y su pan dulce, y comentó: Hobart, no te ves bien. Hobart se sentó a la mesa del comedor y respondió con calma: Anoche tuve insomnio. La criada sirvió el desayuno de Hobart, que incluía ensalada y huevos fritos. Era una comida bastante suntuosa. Hobart miró el té y dijo: Preferiría una taza de leche. Después de tanto tiempo,
aún no se acostumbraba a tomar té o café por la mañana. Sin embargo, sí se había acostumbrado a que le sirvieran el desayuno. Justo cuando estaban por terminar de desayunar, Melissa, la madre adoptiva de Hobart, apareció en el segundo piso. Hobart, vuelve a casa temprano esta tarde. Tu padre regresa hoy y dijo que tiene algo importante que hablar contigo. Está bien, madre, respondió él, poniéndose de pie. ¿Papá regresa hoy? Preguntó Donna alegremente. Me pregunto qué regalo me traerá. Ay, querida, ¿aún tienes esperanza en los regalos de tu padre? Suspiró Melissa. Créeme, llevo tantos años casada con tu padre y nunca he recibido un regalo satisfactorio. Eso es porque papá no tiene un buen ayuda de cámara personal, bromeó Donna, riendo. Los tres hermanos terminaron el desayuno mientras conversaban, luego se cambiaron de ropa, recogieron sus útiles escolares y tomaron el carruaje familiar hacia sus respectivas escuelas. Hobart estudiaba Derecho en la Universidad de Backlund. Por la tarde, faltó a clase y buscó un cuarto apartado para prepararse para la próxima reunión del club de tarot. A las 3 en punto, una densa niebla gris blanquecina lo envolvió de repente. Apareció en un gran salón con una larga mesa de bronce. La señorita Justicia, Audrey, hizo una reverencia y dijo: Buenas tardes, señor Loco. Es una lástima que no haya buen vino aquí, si no, podríamos brindar por su exitoso intento. Ella y el colgado habían usado el nombre honorífico de 3 partes de El Loco para rezarle, y ambos habían recibido respuesta. Esto les hizo comprender una vez más lo poderoso que era. Sin embargo, lo que no sabían era que un nuevo miembro había usado repetidamente ese nombre, perturbando el sueño del Loco. Audrey hizo una pausa al notar al nuevo miembro. Comenzó a observar, como era su costumbre. El recién llegado era un joven de aspecto enérgico, probablemente aficionado a los deportes. Parecía tranquilo, sin el nerviosismo habitual de quien asistía por primera vez. Su atuendo era algo borroso, pero claramente de alta calidad y a la moda, con un estilo distintivo del reino de Loen. Audrey concluyó que probablemente provenía de la clase alta y vivía en Backlund. Aunque joven, mostraba una serenidad destacable. Al otro lado de la mesa, el colgado, Alger, también notó al nuevo miembro y frunció el ceño. Aunque respetaba el poder del Loco, pensaba que al menos deberían haberles informado antes de añadir a alguien nuevo. El Loco habló. Muy bien, esto demuestra que vamos por buen camino. De ahora en adelante, si tienen algún compromiso los lunes por la tarde y no pueden asistir, realicen el ritual con antelación para informarme. Luego continuó. Como pueden ver, el Club del Tarot tiene un nuevo miembro. Presentó a los presentes. Esta es la señorita Justicia, y este es el señor Colgado. El nuevo miembro es el señor Emperador. Buenas tardes, señor Emperador, saludó Audrey con una sonrisa. Buenas tardes, respondió Hobart. Es un honor unirme a su reunión. El colgado no lo saludó, pero lo observó en silencio durante un rato. La reunión comenzó formalmente. Audrey le entregó al Loco una página del diario del emperador Roselle. Las notas escritas con símbolos especiales que dejó Roselle son en realidad su diario, explicó. El señor Loco está muy interesado en ellos. Puedes coleccionarlos e intercambiarlos con él. Gracias por el recordatorio, dijo Hobart cortésmente. En su mente, pensó, ya lo sé, está en chino simplificado. Pero claro, la señorita Justicia es muy bondadosa. Notó que el ambiente en el pasillo se volvió extraño. Lo miraban como si fuera un monstruo. Entonces se dio cuenta, no había fingido sorpresa al oír hablar del diario. Incluso una pequeña reacción habría bastado. ¿Debería explicarlo o fingir que tengo una sólida formación? Reflexionó un momento.
Pronto concluyó que, lo explicara o no, el resultado sería el mismo, su identidad parecería misteriosa. Así que decidió no explicar nada y dejar que lo imaginaran. Más tarde, Klein leyó el diario. Hobart también quería echarle un vistazo, pero no recordaba el contenido exacto. Cuando terminó, Audrey preguntó: «Señor Loco, ¿podría explicarle los conceptos de actuar y digerir al nuevo miembro?» Klein miró a Hobart y respondió: «Ya he recibido tu pago. Puedes explicárselo o intercambiarlo por algo de valor. Sin embargo, parece que el nuevo miembro ya conoce este conocimiento». Audrey también lo notó. «Señor emperador, ¿sabe qué son actuar y digerir?» «Como dijo el señor Loco, conozco ese conocimiento», dijo Hobart con una sonrisa amarga, «pero aún no lo necesito porque no he tomado ninguna poción». El colgado volvió a quedar en silencio. Aquello era anormal, alguien no brillante con tanto conocimiento místico. Hobart continuó: «Gracias, señor Loco, por permitirme unirme a esta reunión. Espero encontrar aquí la razón de mi gradual locura». Contó brevemente sus experiencias del último mes. «Si alguien puede ayudarme a encontrar la causa, puede intercambiar ese conocimiento por información que seguramente no conocen. Debo aclarar que no soy una semisecuencia 9 natural, he recordado una y otra vez, y no he estado en contacto con elementos brillante que pudieran contaminarme». «Señor emperador», intervino Audrey con curiosidad, «¿qué significa semisecuencia 9? «Puedo responderte gratis, como regalo por nuestro primer encuentro», respondió Hobart con amabilidad. «Gracias por su generosidad», dijo Audrey con alegría. La llamada semisecuencia 9 se refiere a algunas personas que nacen con características brillante. Esto ocurre cuando uno o ambos padres son brillantes poderosos. Durante el parto, existe cierta probabilidad de que el recién nacido herede esas características. Pero esto no suele ser algo afortunado. El niño solo puede seguir el camino heredado. Y si los padres no logran controlar esas características, el niño podría volverse loco desde temprana edad. «Gracias por tu respuesta», dijo Audrey. «No esperaba que sucedieran cosas tan desafortunadas en el mundo brillante». «La desgracia es la norma en el mundo brillante», suspiró Hobart. «Al igual que yo, estaba comiendo harpar y cantando, y de repente, estaba a punto de volverme loco». En ese momento, el loco golpeó la mesa de bronce con un dedo y dijo solemnemente: «Lo que encontraste es una maldición». A Hobart se le abrieron los ojos, sí, también existía esa posibilidad. Pero entonces pensó, ¿quién maldeciría a un huérfano que nunca conoció a sus padres? Si fueran enemigos políticos de su padre adoptivo, habrían atacado a Donna o Tyrone. Quizás el desastre se originó con sus padres biológicos. Sus muertes tempranas ya eran sospechosas. ¿Fueron sus enemigos quienes lanzaron la maldición? Decidió que esa tarde tendría una buena conversación con su padre adoptivo y le pediría información sobre sus padres verdaderos. Esto me da una nueva dirección para investigar. ¿Cómo puedo agradecerle su respuesta? «El diario de Roselle», respondió Klein. «O información sobre la familia Antigonus, incluso si ya la conozco». «Puedo pagarte ahora», dijo Hobart. Antigonus apareció por primera vez en la era del Imperio Salomón. Estableció su reino en el monte Ornasis y desde entonces su familia dejó huella en la historia. En la cuarta época, Antigonus tuvo buena relación con dos figuras significativas cuyos nombres no mencionaré por ahora. El señor Loco los conoce bien. Es seguro hablar de ellos aquí, bajo su protección, pero hacerlo fuera traería desastre. Por la seguridad de la señorita Justicia y del señor Colgado, esperaremos hasta que sean lo suficientemente fuertes. Capítulo 4. La desgracia es la norma en el mundo brillante. El loco Klein pensaba para sí mismo.
¿Qué clase de monstruo traje? ¿También sabe que es el diario de Roselle? ¿Será que él también? Imposible. Como decía el emperador Roselle, soy el elegido de esta era. No, no puedo confiarme. Necesito ponerlo a prueba cuando tenga la oportunidad para ver si es un transmigrante. Por otro lado, si realmente es un compatriota, podría ser más confiable. Justicia Audrey se preguntaba. De hecho sabe que es un diario. ¿Podría también entender esos símbolos especiales? ¿Hay tanta gente en este mundo que los entiende? ¿O domina algún conocimiento mistérico relacionado? Entonces debe provenir de una familia u organización villande. El colgado Alger reflexionaba. Debería haberlo pensado antes. Un nuevo miembro reconocido por el señor Loco debe tener algo extraordinario. Justo ahora, incluso dudé del señor Loco. Por suerte, no mostré mis dudas. Unos segundos más tarde, después de examinar más a Hobart, ya no lo miraban con desprecio como al principio. Klein comenzó a leer el diario. Hobart también quería echarle un vistazo, ya que había muchos diarios de Roselle y no recordaba el contenido específico del que apareció en la reunión. Cuando Klein terminó, Justicia preguntó. Señor Loco, ¿podría explicarle los conceptos de actuar y digerir al nuevo miembro? Klein miró a Hobart y dijo. Ya he recibido tu pago. Puedes explicárselo o usar este conocimiento para un intercambio equivalente. Tenía una mirada de no querer quitarle un dulce a un bebé. Sin embargo, el nuevo miembro ya debería saber este conocimiento. En ese momento, Klein y Audrey tuvieron pensamientos similares. El señor emperador debería ser miembro de una familia u organización villande. Aún así, seguía siendo inusual que el emperador supiera tanto de villande a pesar de no ser un villande. ¿Quién dejaría que alguien que no fuera miembro de una familia o de una organización villande aprendiera de villande? Audrey preguntó. Señor emperador, ¿sabe usted qué son actuar y digerir? Como dijo el señor Loco, conozco este conocimiento, respondió Hobart con una sonrisa amarga. Pero aún no lo necesito porque no he tomado ninguna poción. El colgado quedó impactado nuevamente. Creía saber mucho y tener gran influencia en el mundo villande. Sobre todo, la ignorancia del juez le hacía sentir bien consigo mismo. Pero hoy, Hobart le echó un jarro de agua fría. Al igual que el loco, le parecía normal que una persona común supiera tanto conocimiento villande. Hobart continuó. Gracias, señor Loco, por permitirme unirme a esta reunión. Espero encontrar aquí la razón de mi gradual locura. Describió brevemente sus experiencias durante el último mes. Si alguien puede ayudarme a encontrar la causa, puedo intercambiarlo por algún conocimiento de villande que definitivamente no conocen. Debo informar que no soy una semisecuencia 9 natural. He recordado innumerables veces y no he entrado en contacto con ningún elemento villande que pudiera contaminarme hace un mes. Por supuesto, también es posible que me contaminara sin saberlo, pero si fuera así, debería haber estado en contacto con el mismo objeto villande más de una vez y lo habría notado. El colgado guardó silencio, considerando que todas las razones que se le ocurrían estaban incluidas en la descripción de Hobart. Justicia preguntó débilmente. Señor emperador, ¿qué significa semisecuencia 9? ¿Tengo que pagar algún precio por esta pregunta? Hobart sonrió. Puedo responder a esta pregunta gratis como regalo por nuestro primer encuentro y como recompensa por tu bondadoso corazón. Gracias por su generosidad, dijo Justicia alegremente. Hobart explicó. La llamada semisecuencia 9 se refiere a algunas personas que nacen con características de villande. Esto suele ocurrir cuando ambos padres son villandes poderosos, o uno de ellos lo es. Durante el parto, existe cierta probabilidad de que el recién nacido herede las características villande de los padres.
Cuantas más características tengan los padres, mayor será la probabilidad. Pero esto no suele ser algo afortunado porque el niño solo puede elegir el camino Villande heredado de los padres. Y si los padres no pueden controlar las características de Villande durante la infancia, ¿cómo puede un bebé tener la capacidad de controlarlas? Es probable que el niño se vuelva loco desde pequeño. Justicia asintió. Gracias por tu respuesta. No esperaba que sucedieran cosas tan desafortunadas en el mundo Villande. Hobart suspiró. La desgracia es la norma en el mundo Villande. Al igual que yo, estaba comiendo japar y cantando, y de repente estaba a punto de volverme loco. En ese momento, el loco golpeó la larga mesa de bronce con su dedo índice y dijo con voz suprema: «Lo que encontraste es una maldición». Los pensamientos de Hobart se abrieron de repente. Sí, también existe la posibilidad de una maldición. Pero entonces surgió la pregunta: ¿quién maldeciría a un huérfano que nunca ha visto a sus padres biológicos? Si fueran enemigos políticos de su padre adoptivo, maldecirían a Donna o a Tyrone, ¿no? Hobart reflexionó. Quizás este desastre fue provocado por mis padres biológicos, a quienes no veo. Sus muertes tempranas fueron anormales. ¿Fueron sus enemigos quienes maldijeron a su hijo? Pensó que podría tener una buena conversación con su padre adoptivo esta tarde y pedirle alguna información sobre sus padres biológicos. Hobart le dijo a Klein: «Esto me da una nueva dirección para mi investigación. ¿Cómo puedo agradecerte por tu respuesta?». Klein respondió: «El diario de Roselle, o información sobre la familia Antigonus, incluso si ya la sé». Hobart contestó: «Puedo pagarte ahora». Antígono apareció por primera vez durante la era del Imperio Salomón. Estableció su propio reino en el monte Ornasis y, desde entonces, la familia Antigonus entró en la historia. En la cuarta época, Antígono tuvo buena relación con dos figuras significativas, pero no puedo mencionar sus nombres por ahora. Creo que el señor loco sabe quiénes son esas dos figuras. Es seguro hablar de ellas aquí, bajo su protección, pero hablar de ellas afuera traería desastre. Por la seguridad de la señorita Justicia y el señor Colgado, esperemos hasta que sean lo suficientemente fuertes. Capítulo 5. La maldición de la línea de sangre. Klein, el loco, sonrió con amargura. La verdad es que no lo sé, pero probablemente sea lo mejor. Al fin y al cabo, este es un mundo misterioso donde el simple hecho de hablar de ciertas personas o acontecimientos puede acarrear un desastre. El emperador posee muchos conocimientos secretos, fue una buena decisión traerlo aquí. Outrey, la justicia, se estremeció. ¡Qué aterrador, qué aterrador! ¿Es este el mundo de los Villandes? El solo hecho de hablar de algunas personas puede provocar un desastre. Alger, el colgado, comentó para sus adentros: «El emperador parece poseer un conocimiento muy avanzado sobre los Villandes. Por suerte, no le mostré desdén antes». Hobart continuó: «Más tarde, durante el periodo de los 4 emperadores, la familia Antígono se convirtió en una familia prominente al apoyar el gobierno del emperador sangriento. Sin embargo, tras la caída del emperador sangriento, Antígono fue perseguido por los dioses y perdió el control por alguna razón. El reino que fundó también fue destruido. También hay rumores de que Antígono todavía duerme en el palacio de Ornasis, pero nadie puede verificarlo. Después de eso, no hubo más noticias de la familia Antígono. Incluso si sus descendientes escaparon de la cacería de los dioses, serían parientes lejanos, incapaces de recuperar su antigua gloria. Los otros 3 guardaron silencio, aunque con distintos grados de intensidad. La idea de ser cazados por los dioses los impactó. Aunque creían en la existencia de los dioses, oír hablar de sus hazañas les hacía querer taparse los oídos.
Klein también notó que Hobart dijo que Antígono fue perseguido por los dioses, no la familia Antígono. ¿Podría ser que el fundador de la familia Antígono y el perseguido por los dioses fueran la misma persona? En cuanto a la posibilidad de que Antígono aún duerma en el palacio de Ornasis, esta fue una información muy valiosa para Klein, casi explicando los susurros que escuchó cuando se convirtió en villande. Al ver el silencio de todos, Hobart se sintió un poco impotente. Había sido muy cuidadoso al no mencionar a Adán y Amón, los dos reyes ángeles, ni decir que Antígono era descendiente de los dioses antiguos y el hermano menor de la diosa de la noche eterna. No esperaba que incluso la información que había filtrado todavía sorprendiera tanto a todos. El colgado incluso empezó a sospechar. ¿Será el emperador como el señor loco, un dios maligno despierto? Si no, ¿cómo podría saber tanta información secreta? Con esto en mente, preguntó con cautela. Señor emperador, además de la iglesia del Señor de las Tormentas, ¿dónde más puedo conseguir la fórmula de la poción bendita por el viento? ¿Qué tipo de pago se requeriría para obtener dicha información? Hobart respondió. Aún no he decidido el pago específico. Dejémoslo como deuda por ahora, lo solicitaré cuando lo necesite. En cuanto al valor de mi información, puedes pedirle al señor loco que la verifique. Alger se sorprendió. No esperaba que el emperador realmente supiera otra forma de obtener la poción del camino del marinero. No hay problema. Hobart preguntó. ¿Has oído hablar de los elfos? He oído hablar de ellos, respondió el colgado, pero son una raza extinta desde hace mucho tiempo. Sí, los elfos ya no existen, dijo Hobart. Pero no subestimes a las antiguas criaturas míticas, algunos de sus poderosos miembros podrían aún conservar su voluntad gracias a ciertos objetos de los villandes. Por supuesto, no te recomiendo que busques esos objetos. Son muy peligrosos. Creo que sabes que el camino de Villande que dominaron los elfos es el mismo que el tuyo. Además, que yo sepa, hay muchas ruinas élficas en el mar. Creo que podrías encontrar lo que buscas allí. El colgado guardó silencio. Hobart le había dado una idea nueva y viable. El loco también cayó en profundos pensamientos, dándose cuenta de que muchos eventos extraordinarios ocurridos en la segunda y tercera épocas todavía afectan la era actual. La justicia no pudo reprimir su curiosidad sobre las antiguas criaturas míticas, pero como Hobart ya le había dado un regalo de encuentro, se sintió avergonzada de preguntar más. Tras unos segundos, el colgado dijo: Gracias por tu respuesta. Te devolveré el dinero con una compensación equivalente en el futuro. A continuación vino la sesión de intercambio de información. Hobart permaneció en silencio hasta que Klein anunció el fin de la reunión. De vuelta a la realidad, Hobart reflexionó sobre la reunión. Klein le había dado una buena idea. En ese momento, de repente pensó que permanecer cerca del protagonista definitivamente sería beneficioso, dado el aura que lo rodeaba. Por lo general, después de la escuela, Hobart jugaba al cricket con sus compañeros durante 1 o 2 horas o practicaban esgrima juntos. Cuando hacía calor, iban a nadar. A menudo se maravillaba de cómo, en una era sin internet, los estudiantes universitarios tenían formas mucho más saludables de pasar su tiempo libre. Sin embargo, hoy, siguiendo las instrucciones de su madre, Hobart tomó un carruaje alquilado para volver a casa después de la escuela. Cuando llegó por primera vez, tratando de ahorrar lo máximo posible, Hobart tomó el carruaje público durante varios días, ya que solo costaba 6 peniques, mientras que un carruaje alquilado costaba entre 2 y 3 soles, dependiendo de su clase. Pero cuando su madre adoptiva se enteró, lo reprendió severamente, diciendo que su comportamiento podría hacer que los vecinos o compañeros de clase pensaran que la familia Jaffrey estaba en quiebra o que eran demasiado duros con su hijo adoptivo. Hobart no tuvo más remedio que adaptarse a los valores de este mundo,
enterrando su frugalidad en lo profundo de su corazón. Tan pronto como entró al patio, el mayordomo tomó su mochila y dijo: «Joven maestro Hobart, el maestro solicita su presencia en el estudio». «De acuerdo». Hobart siguió al mayordomo hasta la puerta del estudio, donde éste llamó y anunció su llegada. Después de recibir permiso, Hobart abrió la puerta y vio a su padre adoptivo sentado detrás del escritorio. Parecía tener apenas 30 años, estaba bien afeitado y, aunque sonreía, exudaba un aura de autoridad. Antes de la transmigración de Hobart, existía cierto distanciamiento entre él y sus padres adoptivos que no hizo más que acentuarse después. Siempre los llamaba padre y madre, a diferencia de Donna y Tyrone, que los llamaban papá y mamá. Christian señaló la silla frente al escritorio. «Siéntate». Hobart sintió una fuerte inclinación a obedecer la orden de su padre adoptivo, lo que atribuyó a su creencia de que Christian era un villante. «He oído que últimamente has estado distraído, sufriendo de insomnio y, ocasionalmente, mostrando signos de locura», dijo Christian. Hobart se quedó desconcertado. «He estado tratando con todas mis fuerzas de ocultar mi locura interior». «Hay cosas que no se pueden ocultar solo porque uno quiere», suspiró Christian. «Hace mucho que no hablamos de tu padre biológico, ¿verdad?» «No, no lo hemos hecho». Hobart no esperaba que su padre adoptivo mencionara a sus padres biológicos, lo que le ahorró la molestia de buscar la manera de preguntar. Christian dijo: «Hay una maldición en la línea de sangre de tu familia». Capítulo 6. Intermedio del autor. Hola a todos. Gracias por leer este libro. Al principio, me gustaría presentarme y dar una visión general del concepto detrás de esta historia. He escrito 2 obras relativamente exitosas. Bueno, al menos no fracasaron. Mi nivel de autor está a punto de alcanzar el nivel 4. Comparto esto para que sepan que tengo experiencia en la creación de historias y que me tomo la escritura muy en serio. Pueden sentirse seguros al seguir esta historia. Aunque mis habilidades son limitadas, me comprometo a dar lo mejor de mí. Si hay alguna deficiencia, les pido comprensión. Soy un gran fan del Señor de los Misterios y acabo de terminar mi tercera lectura antes del año nuevo. Fue en ese momento cuando nació la idea de escribir un fanfiction basado en ese universo. Pero surgió la primera gran pregunta: ¿qué camino debería elegir para el protagonista? El camino del vidente está completamente descartado, ya que entraría en conflicto directo con el de Klein. La diosa de la noche eterna siempre ha sido una figura positiva, aunque también ha planeado y participado en numerosas conspiraciones. Es la verdadera deidad del camino del insomnio. A menos que se produzca una guerra divina y la diosa caiga, este camino es difícil de desarrollar. Caminos como marinero, espectador, lector, bardo y suplicante de secretos presentan problemas similares al del insomne. Fue un problema que la misma emperadora Rosella enfrentó. Por eso, tuve que elegir un camino sin una deidad verdadera, para tener margen de desarrollo. La vía del asesino también fue descartada, porque eventualmente convertiría al personaje en una mujer, lo cual no encajaba con lo que quería contar. En cuanto al camino del cazador, es demasiado arriesgado, es fácil morir en la etapa de provocador. También tuve que evitar caminos contaminados por dioses exteriores, como los caminos de Madre y Luna. Después de mucha consideración, las opciones más adecuadas parecían ser abogado o árbitro. Pero como Sio ya es una portadora del camino del árbitro, el protagonista tuvo que elegir la opción de abogado. De esta manera, cuando el protagonista avance hasta convertirse en un gran antiguo, Sio aún tendrá la oportunidad de avanzar a secuencia 1 por su cuenta. Sin embargo, surgió un nuevo problema: ¿cómo permitir que el protagonista ascienda al emperador negro sin entrar en conflicto con la figura del emperador Roselle? Afortunadamente, al final de la primera parte de El Señor de los Misterios, Klein se convirtió en un medio gran primigenio y obtuvo la autoridad del error de Amon.
Esto ofrece una gran libertad de acción. Aunque el método específico se mantendrá en secreto por ahora. Algunos lectores de mis libros anteriores tal vez estén aquí apoyándome. Saben que, aunque mis habilidades no sean extraordinarias, respeto profundamente la obra original y estoy comprometido a recrearla con cuidado. Por eso, este fanfiction no será una vergüenza. En cuanto a las actualizaciones, publicaré 2 capítulos diarios antes del lanzamiento oficial del libro. Es el periodo de espera habitual para recibir recomendaciones. Una vez lanzado, publicaré 3 capítulos diarios, con actualizaciones adicionales ocasionales. Si los votos mensuales, las recomendaciones o las recompensas alcanzan cierto nivel, también habrá capítulos extra. Si algún lector apoya generosamente el libro, le dedicaré capítulos especiales como agradecimiento. Durante los últimos 2 años, no he dejado de actualizar ni un solo día, incluso estando enfermo. Las actualizaciones están garantizadas. Podría escribir más capítulos diarios, pero eso podría resultar en contenido de relleno, algo que es muy común en el fanfiction. Aunque no soy un autor famoso, también soy lector, y no quiero caer en eso. Me esforzaré por mantener la calidad, especialmente en las etapas finales. Por último, quiero agradecer a todos los lectores. Sus comentarios, votos y apoyo son una gran motivación para mí. Gracias por acompañarme en esta historia. Capítulo 7, Lawyer Pathway 1. Hobart frunció el ceño. No esperaba que la predicción de Klein se confirmara tan rápido. ¿No parece sorprendido? Christian sonrió. Sí, admitió Hobart. Me interesa el ocultismo desde la secundaria. Hace aproximadamente un mes, sentí de repente una locura indescriptible dentro de mí, que se volvió cada vez más intensa. Parecía una maldición descrita en el ocultismo. Hizo una pausa y continuó. Al oírte decir esto, todavía me sorprende bastante. Entonces, ¿algún conocimiento oculto podría no ser solo leyendas o rumores, sino existir realmente? Christian dijo con seriedad. Así es. Tras la fachada del mundo, hay un mundo místico. Necesitamos tener una conversación sincera. ¿Por dónde empezamos? Empecemos con tu padre biológico. Debería haberte dicho antes que tu padre biológico era mi mejor amigo. Era un villante que alcanzó alturas que muchos no pudieron. Al mismo tiempo, era la persona con más probabilidades de acabar con la maldición en el linaje de tu familia. Christian dijo con tristeza. Desafortunadamente, todavía fracasó. Hobart captó una información clave. Nunca antes se había relacionado con ninguna familia, pues jamás había conocido a ningún pariente consanguíneo. ¿Sería posible que fuera el único que quedaba en su familia? Además, ¿su familia era una familia villante? Christian continuó. Luché junto a tu padre, Rex, en West Ballon. En ese entonces, hablamos de todo. Me contó sobre la maldición en el linaje de tu familia y que no planeaba continuar con ese linaje maldito. Pero después conoció a tu madre. Estaban muy enamorados, y por insistencia de tu madre, o quizás por el destino, naciste. Generalmente, la maldición en el linaje de tu familia se despertaba en tu cumpleaños número 12, pero tu madre la selló para ti, dándote 10 años más. Ella esperaba que tuvieras una juventud sin preocupaciones, una oportunidad de disfrutar la belleza de la vida, de enamorarte y besar a chicas de tu edad, no siempre con una cara severa como la de tu padre. Entonces, cuando se fue, me hizo jurar que te diría parte de la verdad después de que se despertara la maldición. Hobart sintió una intensa mezcla de alegría y tristeza en el corazón. Sabía que no era su madre, e incluso el recuerdo del dueño original no tenía rastro de ella, pero aún así, el amor maternal lo conmovió profundamente. El tiempo vuela, suspiró Christian. Eso fue hace ya 20 años. Cuando naciste, la condición de Rex ya era muy mala. En sus últimos momentos,
Todavía le preocupaba cómo lucharías contra la maldición en tu linaje. Quería que decidieras por ti mismo. Un camino era seguir siendo una persona común y corriente, pero estarías en un estado de semidesesperación. Sin embargo, tu padre te dejó suficiente riqueza, y yo te enviaría a una mansión en el campo y seleccionaría sirvientes leales para ti. Rex hizo un trato con la escuela de pensamiento de la vida antes de morir. Después de cumplir 45 años, tendrás la suerte suficiente para despertar gradualmente de tu estado de semidesesperación y disfrutar del resto de tu vida como una persona normal. El otro camino es convertirte en un villande. Cuando te conviertes en un villande de secuencia 9, tu locura se reducirá enormemente. Pero Rex quería recordarte dos cosas. Primero, solo puedes elegir la poción del camino del abogado porque la maldición en tu linaje te convertirá en un semisecuencia 9 del camino del abogado al despertar. Segundo, después de convertirte en un villande o después de medio año, la locura volverá a aumentar gradualmente. En ese momento, la poción será como opio para ti. Ya sea que hayas digerido la poción anterior o no, estarás ansioso por avanzar. O puedes optar por no avanzar y luchar contra la locura sin fin, pero esto te volverá muy inestable emocionalmente. La mayoría de tus familiares murieron por perder el control. Christian dijo. Puedes pensarlo primero. No hay necesidad de apresurarse a darme una respuesta. Ah, por cierto, debo recordarte que solo tengo las fórmulas de pociones para la secuencia 9 y la secuencia 8 del camino del abogado. Hobart se quedó atónito. ¿No dejó mi padre fórmulas de pociones de secuencia superior? No, esto es una prueba de Rex, dijo Christian. O quizá tu padre esperaba que eligieras ser una persona común y corriente. Hobart torció la boca. Otros tienen padres problemáticos, pero el padre del dueño original era un experto en hacerle las cosas difíciles a su hijo. Entonces pensó en su nombre clave en el club del tarot, el emperador, y en el verdadero dios del camino del abogado, el emperador negro. ¿Será una coincidencia? Este es un mundo místico. ¿Cómo es posible que existan tantas coincidencias? Tras reflexionar un momento, Hobart dijo. En realidad, no hace falta pensar en ello. No puedo desperdiciar mis mejores años en un estado de locura. Claro, también era porque el querido señor loco tendría la carta del emperador negro de la pizarra de blasfemias en medio año. Si hacía un trato con el loco, podría obtener las fórmulas de pociones subsiguientes. Christian dijo. Aún así, te aconsejo que lo pienses. Hay muchas personas en este mundo que no aprovecharon al máximo sus mejores años y aún así viven bien. Hobart negó con la cabeza. Prefiero controlar mi destino que dejarlo en manos de la suerte. Padre, por favor, dame la poción de secuencia 9. Continuaré con el negocio familiar. Cuando sea lo suficientemente fuerte, eliminaré la maldición del linaje. Christian rió con ganas. Rex estaría encantado de ver esto. Respeto tu elección. Sacó un trozo de pergamino del cajón y se dirigió a un armario que había frente a la estantería. Al abrir la puerta del armario, había un juego de vasos y muchos materiales de villande en pequeñas botellas o frascos. Christian colocó el pergamino en el armario y comenzó a preparar la poción. No le pidió a Hobart que se fuera, así que Hobart se adelantó para mirar el contenido del pergamino. Como supuso, era la fórmula de la poción del abogado. Ingredientes principales: un ojo de un gusano demonio del miedo y una fruta de un árbol con patrón de destello. Ingredientes auxiliares: un iris negro, 6 hojas de una orquídea cara de mono, 8 gramos de jugo de hierba corazón negro, 120 gramos de vino blanco. Después de leer la fórmula, Hobart se sorprendió al ver que la poción requería vino. Pensó para sí mismo, parece que las personas alérgicas al alcohol no pueden convertirse en abogados.
Christian primero agregó los ingredientes auxiliares al vaso de precipitados, luego usó pinzas para colocar un globo ocular negro, que todavía inducía miedo a pesar de estar sin vida, en el vaso de precipitados, y finalmente agregó una fruta que parecía una nuez pelada. Una vez añadidos todos los ingredientes, no hubo necesidad de remover. Todos los ingredientes de Villande se derritieron al instante, y tras emerger una neblina negra y soñadora del vaso, la poción líquida de un negro intenso estaba lista. Christian acercó el vaso a Hobart. Esta es la poción de abogado de secuencia 9. Capítulo 8. Throne of the Nation of Disorder. Christian miró la poción negra y le dio un último recordatorio. Tienes una última oportunidad para retirarte. Una vez que la bebas, te convertirás en un Villande y dejarás atrás la vida de una persona común para siempre. Hobart cogió el vaso. Antes de que pierda el coraje para seguir adelante. Bebió la poción de un trago. En cuanto el líquido negro entró en su estómago, Hobart empezó a temblar incontrolablemente. Por un instante, el mundo ante sus ojos pareció distorsionarse. Al mismo tiempo, susurros intermitentes resonaban en sus oídos. Eran tan vagos que no podía entender lo que decían. Pronto, adquirió cierta comprensión. En épocas anteriores, solo Salomón había ascendido con éxito hasta convertirse en el emperador negro, pero cayó durante la guerra de los 4 emperadores. Más tarde, el emperador Roselle se convirtió en el nuevo emperador negro, eliminando por completo la posibilidad del renacimiento de Salomón. Por lo tanto, Salomón prácticamente no tenía influencia sobre los Villandes de secuencia inferior de la misma vía, y el estado actual de Roselle era muy precario. Hobart no recordaba los detalles, pero conocer el estado del emperador provocaría contaminación. En cualquier caso, el emperador tampoco podía influir en los Villandes de secuencia inferior. Debido a que el camino del abogado no tenía dioses verdaderos existentes ni individuos de secuencia alta, los Villandes de este camino no oirían susurros distintivos durante su ascensión. Hobart entonces notó 2 pequeñas grietas en una tabla de madera de la estantería y una pequeña abolladura en la tapa de un libro. Basándose en estas observaciones, Hobart dedujo que la estantería comenzaría a deteriorarse a partir de esa tabla y el libro a partir de esa pequeña abolladura. Estos eran los defectos de la estantería y del libro. Pero pronto, esta extraña visión desapareció y el temblor incontrolable también cesó. Al ver que el estado de Hobart se estabilizaba, Christian le sirvió a ambos una copa del vino blanco que habían usado antes. Aunque dominar la poción de secuencia 9 no es muy difícil, aún así, felicitaciones. Gracias, Hobart tomó el vaso, lo chocó con el de Christian y ambos lo bebieron de un trago. Christian guardó la fórmula de la poción y los dos volvieron a sentarse en el escritorio. Christian comenzó a explicar las principales habilidades de un abogado. Escuché de tu padre que un abogado puede encontrar las debilidades de las cosas o de los oponentes a partir de la información que ve y escucha. Pero hay que tener cuidado en la batalla porque la mayoría de los enemigos son conscientes de sus debilidades y pueden tener formas de protegerlas. Además, tu elocuencia mejorará y podrás distorsionar algunos pensamientos simples de los demás, pero es mejor usar esto cuando el oponente no está preparado. Extendió las manos. Eso es todo lo que sé. Tendrás que explorar las demás habilidades y precauciones por tu cuenta. Christian le enseñó a Hobart cómo activar y desactivar la visión espiritual. Sin embargo, la visión espiritual de un abogado no podía ver el cuerpo astral ni el cuerpo espiritual de una persona, solo los defectos evidentes del paisaje o de las personas que tenía delante. Pero cuando Hobart usó visión espiritual para examinar a Christian, no pudo encontrar ninguna debilidad. Christian sonrió. Recuerda, cuando no ves ningún defecto en una persona, suele significar que actualmente es invencible. Hobart se quedó atónito. ¡Qué modesta jactancia! Entonces se dio cuenta de que Christian probablemente era una potencia de mitad de secuencia.
Christian continuó explicando algunos conocimientos de Villande, como el método de actuación, y finalmente dijo: Te organizaré un trabajo como asistente de abogado en un bufete pasado mañana o el jueves. Espero que allí encuentres la esencia de ser abogado. No fue hasta el final de la conversación que Hobart tuvo la oportunidad de preguntar: ¿Quién maldijo a mi familia, o mejor dicho, a la familia Heyer? El nombre completo del padre biológico de Hobart era Rax Haller. Después de que Christian adoptara a Hobart, adoptó el apellido de su padre adoptivo. Christian pareció recordar algunos eventos pasados y, después de más de medio minuto, dijo: Le prometí a Rex que te diría toda la verdad después de que digieras completamente la poción de secuencia 8. O, toda la verdad tal como la conozco. En ese momento, tendrás que tomar otra decisión. Hasta entonces, cuanto menos sepas, mejor. Hobart asintió. De acuerdo. Como la otra parte no lo dijo, planeó investigar usando la información de su padre una vez que se familiarizara con las habilidades de un abogado. La conversación terminó ahí. Al cerrar Hobart la puerta del estudio, vio a Christian detrás del escritorio, aparentemente absorto en sus recuerdos, con la mirada perdida. Después de salir del estudio, Hobart pensó en una pregunta: ¿cómo sabía Christian que estaba mostrando señales de perder el control? Christian llevaba más de medio mes de viaje de negocios. Antes de partir, la locura de Hobart no era tan intensa, y nadie notó nada inusual. Alguien debe haber descubierto la anormalidad de Hobart después de que Christian se fue y le informó. Hobart pensó rápidamente en dos posibilidades: su madre adoptiva, Melissa, o el mayordomo, Walker. Pero las especulaciones de Hobart terminaron ahí. No tenía sentido seguir conjeturando, ni era necesario verificar. Bastaba con saberlo en su corazón. En la cena, Christian volvió a ser el mismo de siempre, charlando y bromeando con la familia, y ocasionalmente bromeando con su hija. El ambiente familiar todavía era muy bueno, pero Hobart se sentía un poco alejado y rara vez hablaba en la mesa. Después de cenar, Hobart leyó un rato y pronto tuvo demasiado sueño como para mantener los ojos abiertos. No había dormido bien la noche anterior, y la lectura de tarot y el consumo de pociones de hoy lo habían dejado física y mentalmente agotado. Inconscientemente, Hobart entró nuevamente en la nación del desorden en su sueño. La diferencia era que normalmente aparecía cerca de la antigua aldea al pie de la montaña en la nación del desorden, pero esta vez apareció en la cima de la montaña. Había una silla que parecía hecha de piedra o jade, parada en la hierba, cubierta con algo de musgo, como si fuera parte de la montaña. Frente a la silla había un gran charco de agua, el agua era completamente negra, pero extrañamente, se veían las rocas en el fondo. En el agua negra, innumerables cúmulos de luz blanca, similares a estrellas, flotaban lentamente como medusas, pareciendo casi vivos. Hobart se sentó pensativamente en la silla de piedra y, en ese instante, sintió una conexión especial con la nación del desorden. Entonces vio la figura borrosa que lo había estado persiguiendo y gritándole, flotando hacia él. La figura parecía más clara ahora, y pudo ver que era un hombre. Hobart hizo un gesto con la mano hacia el estanque negro y la figura borrosa fue arrojada a la piscina. La figura forcejeaba en la piscina pero no podía salir. Hobart comprendió de inmediato que ahora, como Villande, tenía cierto control sobre la nación del desorden. Capítulo 9. Exploring the Nation of Disorder. Sin duda, la silla de piedra era un trono. Mientras Hobart se sentara en ella, parte de la nación del desorden se sometería a su voluntad. Observó la figura que luchaba incesantemente en la piscina y pensó para sí: a menos que yo lo permita, no podrás salir en esta vida. Se acomodó en el trono de piedra y reflexionó durante un rato. Surgieron algunas ideas sobre el origen de aquella figura.
Podría ser la encarnación de la maldición en el linaje de la familia Heyer. La evidencia era clara: cada vez que escuchaba los gritos de esa figura, caía en una locura sin fin. Hasta ese momento, la nación del desorden le había brindado cierta protección. Por eso no escuchaba los gritos de forma constante. Pero como no tenía una conexión especial con ella, la protección era limitada. Pensando en eso, Hobart suspiró aliviado. Si mi suposición es correcta, abandonar esta vez la nación del desorden no traerá la dolorosa locura. Y si logro mantener atrapada a esa figura en el estanque, tal vez la maldición desaparezca. Así me siento mejor, murmuró para sí. Aunque esta nación no pueda ser como el castillo Zefira y crear una plataforma de ventas en red, al menos puede suprimir la maldición familiar que pesa sobre mí. No es una deshonra para la Sefirot. Quería irse de inmediato para comprobar su teoría, pero ya que estaba allí, decidió explorar un poco más. Primero examinó el trono de piedra. Era el objeto con el que sentía mayor conexión. Sin embargo, su control solo se extendía a su alrededor, abarcando como mucho el estanque, pero no más allá. Levantó la vista hacia la torre del reloj que colgaba en el cielo. El reloj gigante en su interior irradiaba una sensación tan especial como el trono. Pero Hobart no podía alcanzarla. Supuso que solo podría controlarla tras llegar a la mitad de la secuencia. Entonces pensó que el trono de piedra era demasiado ordinario, carente de majestuosidad. Intentó cambiar su apariencia y, al imaginarlo, el trono obedeció. Primero lo transformó en una silla de respaldo redondo. Luego consideró hacerla similar al trono del dragón de antiguas series de televisión, pero no encajaba con su mundo actual. Finalmente, eligió un diseño de fantasía occidental. Pensó en el trono de hierro de Canción de Hielo y Fuego, símbolo de autoridad suprema. Con un pensamiento, el trono bajo él se transformó en una imponente estructura hecha de espadas de hierro. Los escalones estaban forjados con hojas afiladas. Sentado entre espinas, Hobart asintió satisfecho. Esto sí que parece un trono. Volvió la mirada hacia el estanque. Dos cúmulos de luz con forma de estrella emitían un resplandor blanco. Hobart intentó acercarse y, como se esperaba, flotaron hacia el trono. El resto de las estrellas permanecía inalcanzable, fuera de su control. Estimó que podría controlarlas en el futuro, cuando avanzara de secuencia. Eligió una de las dos estrellas accesibles y concentró su energía mental en ella. La visión le mostró a un hombre de mediana edad en una cama. Sintió el impulso de cubrirse la cara y retiró su atención rápidamente. No esperaba ver algo tan incómodo en su primer uso del poder de la nación del desorden. A través de su intuición, Hobart comprendió que no podía atraer el cuerpo astral de una persona a la nación del desorden como en el club del tarot, pero sí comunicarse con ellos. Sin embargo, no pensaba hablar con aquel hombre ocupado. Incluso una simple tos podría traumatizar a la pareja. No sería decente. Concentró su mente en la otra estrella. La imagen mostró a un joven escondido en un bosque oscuro. Un hombre de piel morena lo buscaba con cautela. En el momento justo, el joven saltó de entre los arbustos y lo apuñaló por la espalda. El hombre rugió con locura. Sus ojos brillaban con furia y parecía imponente. Pero el joven no se inmutó, sus ataques eran implacables. Hobart juzgó que era una pelea entre villanes de secuencia baja. La fuerza física excedía a la de un humano común. Los árboles se derrumbaban por los golpes. Las heridas del hombre mayor empezaron a pasarle factura. Mostraba signos de pérdida de control. El joven lo remató, cortándole la garganta con precisión. Antes de que pudiera convertirse en un monstruo, lo decapitó. Hobart decidió no interferir. Si se comunicaba con él ahora, podría asustarlo. La característica villante emergió, un cúmulo de luz gris, como un pequeño cerebro con pliegues visibles.
Hobart reconoció vagamente la habilidad, pero no pudo identificar el camino exacto. Mientras observaba al joven recoger su botín, Hobart llegó a una conclusión. Usando las estrellas de luz blanca, podía proyectar la visión verdadera de la nación del desorden al mundo exterior. Pero no podía atraer gente hacia ella. Eso demostraba que sus funciones diferían bastante del castillo Sefirá. ¿Por qué esas dos estrellas eran sus coordenadas? No lo sabía. Necesitaba más observación. Tras estos experimentos, Hobart quedó exhausto. Abandonó la nación del desorden y despertó. Como esperaba, no hubo locura. Sin embargo, no creyó que la maldición familiar hubiera desaparecido. Solo había logrado suprimirla, no eliminarla. Estaba demasiado cansado para seguir pensando. Se dio la vuelta y durmió profundamente. Capítulo 10. Lavier's Assistant. A la mañana siguiente, Hobart llegó a la Universidad de Backlund con el ánimo por las nubes. Sin embargo, sus pensamientos no estaban en las clases. Pensaba constantemente en encontrar tiempo para volver a explorar la nación del desorden. Era como un niño que acaba de recibir su juguete favorito y no puede esperar para jugar con él. Especialmente porque ahora tenía algunas ideas sobre cómo intentar entrar activamente en la nación del desorden, en lugar de hacerlo solo de forma pasiva, durante los sueños. Esa posibilidad lo ponía aún más inquieto. Finalmente, llegó la tarde. Sus dos amigos más cercanos, Bishop y Eulaya, lo invitaron a tomar el té. Sin pensarlo demasiado, Hobart declinó. Lo siento, necesito ir a la sala de equipos. En la Universidad de Backlund, como en toda la alta sociedad del reino de Loen, la costumbre de tomar el té de la tarde era común. En la cafetería de la escuela, el juego de té más barato costaba 2 soli y 3 peniques. Solo ofrecía una taza de té y 2 platos de bocadillos. Pero para Hobart, ese precio era desproporcionado. En un restaurante de gama media, esa misma cantidad le alcanzaba para un filete. Y en la escuela, nadie quería pedir el juego más barato. Si lo hacía, sus compañeros podrían burlarse de él. Así que evitaba asistir siempre que podía. No tenía esa costumbre y no quería malgastar dinero innecesariamente. En ese momento, recordó lo que su padre adoptivo, Christian, le había dicho. Su padre biológico le había dejado una herencia sustancial, pero Christian no tenía intención de dejar que la heredara. Eulaya sonrió. Hobart, últimamente te comportas de forma extraña. Antes te encantaba el té de la tarde. Decías que reflejaba la dignidad y el buen gusto de un caballero. Debí haber perdido la cabeza en aquel entonces, pensó Hobart con amargura. Aún así, sabía que sus compañeros de universidad serían contactos importantes en el futuro. Tenía que conservarlos. Entonces, dijo. Déjame contarte un secreto. Mi padre es buen amigo de Barton, un abogado senior del bufete Aslan Barton. Esta semana, mi padre está organizando que yo sea su asistente. Hizo una pausa y añadió. No lo conté antes porque no estaba confirmado. Ahora que lo está, estoy muy ansioso y nervioso. Lo siento, la verdad es que no tengo ganas de tomar el té hoy. Bishop se rió. Hobart, eso es una gran oportunidad. Barton es uno de los mejores abogados de Backlund. Si te desempeñas bien como asistente, podrías estar compareciendo ante el tribunal en 3 o 5 años. En Loen existían 2 tipos de tribunales, el tribunal de magistrados y el tribunal formal. Los asistentes de abogados solo podían asistir al tribunal de magistrados. Solo abogados formales, con experiencia, podían ir al tribunal formal, también llamado tribunal penal o tribunal noble. El tribunal formal era terreno exclusivo de los veteranos. Los abogados comunes trabajaban sobre todo en el de magistrados.
Bishop se refería al primero. Con los contactos adecuados, recursos y suficiente esfuerzo, Hobart podría llegar pronto. Espero tener tanta suerte, respondió Hobart con una sonrisa. Eulaya añadió. Pero Hobart, últimamente actúas diferente. Antes alababas a la diosa con frecuencia, pero ahora no lo haces ni una vez al día. La familia adoptiva de Hobart era seguidora devota de la diosa de la noche eterna, al igual que él. Pero ya no sentía el mismo fervor. Durante el último mes, había rezado muchas veces, esperando ayuda divina para calmar la locura que lo atormentaba, pero no recibió respuesta. Tal vez la diosa estaba ocupada. Así que dejó de alabarla por todo. La fe firme a menudo reside en lo profundo del corazón, respondió Hobart. Eulaya asintió. Las palabras del emperador Roselle tienen mucho sentido. Hobart sintió ganas de cubrirse la cara. Muy bien, ustedes dos, no les quitaré más tiempo. Cuando reciba mi primer sueldo, los invitaré a comer en el restaurante. Trato hecho. Dijo Bishop con una sonrisa. Trato hecho, repitió Hobart. Los observó marcharse, luego se dirigió a la sala de equipos, un lugar apartado. Primero intentó abrirla diciendo en voz baja. Ábrete, sésamo. Pero no ocurrió nada. Entonces utilizó la técnica de meditación que le había enseñado Christian para alcanzar un estado de vacío mental, pero tampoco funcionó. Probó un tercer método, caminando en círculos mientras cantaba. El Señor inmortal del cielo y la tierra para las bendiciones. El Señor celestial del cielo y la tierra para las bendiciones. El exaltado Tearch del cielo y la tierra para las bendiciones. El celestial digno del cielo y la tierra para las bendiciones. Apenas terminó el último verso, su visión se oscureció. Antes de poder resistirse, se encontró frente al trono de hierro que había diseñado. Miró hacia atrás y vio que había atravesado un estanque negro. La figura borrosa que había encerrado en el agua seguía en su lugar original. La nación del desorden y el castillo Sefira comparten una contraseña. Comprendió que la nación del desorden había sido sellada por los llamados celestiales dignos del cielo y la tierra. Usar el método del castillo Sefirá le permitía eludir ese sello e ingresar. Así como Klein había establecido una conexión sutil con el castillo Sefirá al llegar a ese mundo, Hobart lo había hecho con la nación del desorden. Era un vínculo espiritual, un lazo del alma. Y también la clave para ingresar. Tras entender esto, Hobart abandonó la nación del desorden. Aún estaba en la escuela y no podía garantizar que nadie interrumpiera su meditación en la sala de equipos. Por la tarde, cuando terminó la jornada, su mayordomo Walker fue a buscarlo para gestionar su permiso de ausencia. Hobart informó a sus tutores sobre su nuevo camino. Les pidió mantenerse en contacto en caso de que necesitara ayuda. Los tutores, viendo el futuro prometedor de Hobart, aceptaron encantados. Se despidió de Bishop y Eulaya. Luego, Walker lo llevó al bufete de abogados Aslan Barton, donde conoció al abogado principal, Barton Stanley. El bufete había sido fundado por Aslan y Barton, dos abogados reconocidos en Backlund, especialmente entre los nobles y adinerados. Barton, de unos 40 años, tenía el cabello rubio claro, ojos azul profundo y una mirada aguda, casi como la de un águila. Una vez fui camarada de tu padre. Sé por qué te envió aquí, dijo Barton. Sacó una carpeta de su escritorio. Este es un caso sin complicaciones. Mañana irás al tribunal de magistrados como abogado del demandante. Y añadió, intencionadamente. Reflexiona bien sobre lo que se necesita para ser un buen abogado. Hobart expresó su gratitud. En su mente pensó. ¿Está tan extendido el método de actuación?
Christian, su padre adoptivo, había llegado a comandante a los 30 años. Seguro conocía el método de actuación. Pero no esperaba que Barton también lo supiera. Era evidente que este veterano abogado también era un villante. Probablemente Christian se lo había contado. Hobart sonrió para sí. Las ruedas del destino están girando. Y en un abrir y cerrar de ojos, ya soy asistente de un abogado.